Ezequiel 37 del 1 en adelante vamos a leer esta mañana. Dice la bendita palabra del Señor, que la mano de Jehová vino sobre mí, ahí está hablando el profeta Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, dice. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y desiertos secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, esto me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre ellos, sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, lo hice, dice Jehová. Amén, amén. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Bendito sea, Señor, que siempre tú tienes ese favor hacia nuestra vida. Posiblemente, Señor, nos hemos olvidado de leer tus escrituras, pero tú tienes el cuidado de cada uno de nosotros, de poner tu palabra en cada uno de nosotros para escucharla, para hacer la vida en nuestro corazón, para que sea algo que nos sustenta día con día. Así que, Padre, gracias por este pasaje bíblico que tú nos das. Bendito seas, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor, y pedimos que cada uno de nosotros tengamos el entendimiento, la sabiduría, la revelación tuya, Señor, para que podamos recibir como niños recién nacidos tu palabra, que es lo que nos sustenta día con día. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Yo he pensado algo que espero que usted me entienda. Mire, durante la ley, durante el Antiguo Testamento, pienso que dos personajes eran muy importantes para hacer que se cumpliera la ley que el Señor había dicho a su pueblo. Uno de ellos
seguramente era el sumo sacerdote. Una persona que una vez al año dice que entraba al templo y ofrecía holocaustos por los pecados de todo el pueblo. Y era alguien que tenía que estar santificado delante de Dios para no perecer en ese momento. O sea, si el sumo sacerdote estaba mal, todo el pueblo seguía un año mal porque no podían lavar sus pecados, ¿verdad? Por medio de ese sacrificio. Pero otro personaje más importante en el Antiguo Testamento, pienso yo que eran los profetas. Porque fíjese que el profeta hablaba de parte de Dios, era la boca de Dios. Los profetas, dice la Biblia, que cuando alguien profetizaba y no se cumplía la profecía, ese hombre era apedreado y era muerto por falso profeta. Quiere decir que no cualquiera podía decir yo soy profeta y hablar de parte de Dios. Tenía que cumplirse lo que decían en profecía. Y por eso pienso yo que si alguien era importante en ese momento, eran los profetas, porque tenían que estar atentos a lo que Dios mandaba decir. Es más, los profetas, imagínense, tenían que ir delante de reyes, a veces que eran la autoridad máxima. Un rey no tenía nadie más arriba de ellos. Un rey era la máxima autoridad, no había nadie que lo mandara. Y sin embargo vemos muchos pasajes de la Biblia, cómo el Señor mandaba profetas sencillos, humildes, y les hablaban a los reyes y les decían sus verdades, aunque fuera de por medio la vida de ellos. Entonces quiere decir que un profeta, cuando hablaba, era porque verdaderamente Dios le había dicho, di esto a mi pueblo. Viene Ezequiel, y mire un profeta ya viejo, un profeta con experiencia. Dice que el Señor se lo llevó en el espíritu, o sea, fue una visión la que él tuvo, no fue algo real, fue una visión de parte de Dios que lo transportó y lo llevó a un valle, dice, lleno de huesos secos. Y viene el Señor y le dijo, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel le pregunta a Dios. Y por eso le digo, el profeta, un profeta antiguo, un profeta, ¿cómo le dijera yo? Un profeta que verdaderamente era maduro en su experiencia como profeta, le responde al Señor, Señor, tú lo sabes. Él no se fue y le dijo, sí Señor, claro que viven, yo creo en tu palabra. O le hubiera dicho, no Señor, son huesos, están muertos. El profeta le responde con una pregunta prácticamente y le dice, Señor, tú lo sabes. Y eso le agrada al Señor, el saber que el profeta no iba a depender de él, sino que iba a depender del Señor. Y mire, yo donde lo quiero llevar es a que vea usted el proceso, cómo se llevó a cabo ese gran milagro con el profeta Ezequiel. Él vio un valle de huesos secos. Eso era lo que vio en sus ojos. En esa visión, él lo que vio es un valle donde seguramente hubo una batalla, donde dice la Biblia que cuando morían eran 10,000, 20,000 soldados, morían de los dos bandos y no había quien los enterrara. Era demasiada gente. Yo me imagino que esos valles quedaban tapizados de gente muerta. Y a los años ya seguramente solo los huesos. Entonces Ezequiel eso es lo que vio. Un campo de batalla lleno de huesos secos. Ya no tenían carne. Ya hacía mucho tiempo que había muerto estas personas. Y viene el Señor y le dice, profetiza y dígale, mire hermano, yo no sé si usted se goza, va, que el Señor diga, profetiza y dile a esos huesos muertos que vivan. Entonces él seguramente diría, Dios me está pidiendo un imposible. Dios como que hoy está con ganas de bromear, haber dicho el profeta, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hablar yo a los huesos que cobren vida? Porque un esqueleto definitivamente no va a poder vivir. Y le dice Dios para que sepa la convicción, y le dice, mira, yo voy a crear en esos huesos tendones, carne y piel que los cubran, se van a volver gente.
Y entonces el profeta, me imagino, con esa autoridad del Señor, como lo hacían los profetas, ya les digo, ellos exponían su vida cuando llevaban una profecía a alguien muy importante, máxime como el rey David, que le tuvo que ir a decir que él había matado a Urías, que había fornicado. Eso era exponerse a que el rey diera la orden de matarlo, para callar todo. Entonces este profeta dice que sin dudarlo le habló a los huesos que se juntaran, que tuvieran vida. Y dice que tembló la tierra, hermano. Tembló la tierra cuando él profetizó sobre estos huesos y se empezaron a juntar, ya se imagina, dedo con dedo, formar una mano, formaron el esqueleto completo y quedó tendones, piel, un ser humano estaba ahí. Solo eso era para glorificar a Dios, hermanos. Ver que el cuerpo humano se había vuelto a formar después de que eran solo huesos. Sin embargo, todavía el Señor le dice, no es suficiente solo eso. Ahora profetiza espíritu de vida sobre esa carne, sobre esos huesos. Y entonces vas a ver que es cómo vivirán nuevamente. Y el profeta lo hará vida sobre ese cuerpo inerte y dice, cuerpos vivieron. Entonces, quiero que sepan que en el verso 11 da la aclaración este pasaje bíblico de qué se trata. Dice, me dijo luego, está hablando el profeta que le dijo Dios, hijo de hombre, todos estos huesos, dice, son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Fíjese que Ezequiel tuvo una visión de lo que iba a pasar con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios iba a ser esparcido por todo el planeta. Se iban a quedar sin nación, imagínense, no iban a tener dónde reunirse como pueblo. Y eso iba a hacer que ellos desmayaran, que dejaran de alabar y glorificar a Jehová, estando tal vez en tierras extrañas, en otras religiones, con otra gente. Y por eso, fíjese que esta profecía se cumple cuando el Señor, después de la Segunda Guerra Mundial, permite que a Israel se le asigne una república, un lugar donde vivir. Ese es el Israel natural. Los huesos con piel, con carne, con tendones. Ese es el Israel natural, el Israel de hoy, el que está allá en Israel, en su pueblo. Ellos ahí están en luchas, están en pleitos, todo el tiempo están en problemados. Pero falta lo más importante, que soplen sobre de ellos espíritu de vida, para que nazca el Israel espiritual, hermanos. El Israel que va a reconocer a Jesucristo como el verdadero Mesías. Eso todavía falta, el Israel espiritual, o sea, todavía no ha recibido el aliento de vida, el aliento del Espíritu. Eso es lo que falta todavía. Eso se va a dar cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ellos van a entender que Jesucristo era el Mesías, que ellos lo rechazaron. Y ellos se van a convertir al Evangelio y van a confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Entonces vamos a tener al Israel espiritual. Pero fíjese que esto que se pasa acá, yo quiero que usted note algo. El profeta era un ser humano como nosotros. La única diferencia que Dios lo usaba como canal de bendición para su pueblo. O sea, un profeta no era alguien sobrenatural, no era un espíritu, no era un fantasma, no era alguien que no cometía pecados. Era un hombre normal y corriente como nosotros. Es más, la Biblia dice que Elías era un hombre, como dice, de sujeto a pasiones como nosotros. Sin embargo, empezó a orar y no llovió durante 3 años y volvió a orar y volvió a llover. Eso nos da a entender que los profetas no eran sobrenaturales, eran igual que nosotros. Entonces, yo me pongo a pensar, el profeta Ezequiel,
en esa visión cuando vio ese campo lleno de huesos, hermano. Él sabía que lo que estaba viendo era muerte y destrucción. Él estaba viendo las circunstancias de muchas veces de la vida que a nosotros nos pasa. Muchas veces nosotros, hermanos, solo vemos las circunstancias, las cosas que nos asedian en nuestra vida. Pero muy pocas veces vemos la causa de esas circunstancias. Muy pocas veces. Y fíjese que hay un pasaje muy precioso, está en el Nuevo Testamento. Yo quiero que se vaya al Evangelio de San Mateo, donde usted va a ver una similitud de lo que le pasó al profeta Ezequiel. En el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 8, San Mateo capítulo 8, verso 23. Aquí está hablando de Jesús, hermanos. Dice que entrando él en la barca, o sea, entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, dice. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, Jesús dormía. Vinieron sus discípulos, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Note usted, yo quisiera que usted pudiera por un momento imaginarse la situación de estos discípulos. Según el llamado que Dios hace a sus discípulos, ¿se recuerda usted que la mayoría eran pescadores? Era gente que vivía cerca del mar. Era gente que de niñitos posiblemente aprendieron a nadar adentro del mar, no en un río. Eran hombres que no le tenían temor al mar. La mayoría de pescadores así lo hacen. Cuando vienen tormentas les exigen, casi les obligan a que no salgan de pesca. Porque muchos, aunque venga un tornado, venga una tormenta, ellos salen a pescar porque no le tienen miedo al agua, no le tienen miedo al mar. Entonces estos hombres seguramente sabían lo que era una tormenta en el mar. Pero dice que había una tormenta tan fuerte que casi los hacía que volcara la barca, porque dice ellos casi perecemos. Y fíjese, yo me pongo a pensar, ellos lo primero que han haber hecho, o nosotros en lugar de ellos, ¿qué es lo primero que hubiéramos hecho? Saber que una tormenta está llenando nuestra barca, las olas vienen muy altas y se va a hundir la barca. Fíjese que lo normal, lo que la mayoría, y seguramente ellos lo empezaron a hacer, fue empezar a sacar agua para que la barca no se hundiera. Seguramente se les terminaron con qué sacar el agua, ya no hallaban cómo. Sacaban un poco y venía el doble, y ellos miraban que la barca se estaba hundiendo. Y Jesús durmiendo, fíjese, Jesús para darnos la enseñanza, dice que Jesús durmiendo. Cuando vieron que definitivamente la barca se iba a hundir, despiertan al Señor y le dicen, mira, ¿cómo es posible? Estoy parafraseando, seguramente así le dijeron. Señor, ¿cómo es posible que tú durmiendo y todos aquí sudando, sacando el agua? Mira, nos hundimos, nos morimos y no vas a hacer nada. Pero mire, Jesús hizo lo mismo. Él no vio las circunstancias. Él no vio que la barca ciertamente estaba llena de agua. Él no vio que aquellos hombres ya estaban agotados de estar sacando agua y cada vez caía más. Dice que Jesús se puso de pie. Les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué no han hecho lo que les he enseñado? Se puso al frente y le habló a la tormenta y al mar, hermano, que era lo que causaba que la barca se hundiera. A la tormenta le habló Jesús. Seguramente le habrá dicho, aguas deténganse, viento cese de soplar tan fuerte. Le habló a lo que causaba las circunstancias que tenían atormentados a sus discípulos. Yo me pregunto, mi hermano, ¿cuántas veces de nosotros no hemos estado en tribulación? Más de alguna vez. Fíjese que Dios es tan bueno con alguno de nosotros que pasan muchos años sin estar en pruebas y en tribulación que a uno hasta se le olvida.
Y yo me recordaba hoy en la mañana porque yo dije, tengo que ponerles un ejemplo. Cómo las circunstancias a veces nos envuelven y nos hacen olvidarnos de que debemos de clamarle al Señor por las causas de esas circunstancias. Fíjese usted que hace muchos años, unos 30 años atrás, yo trabajaba para una empresa muy famosa, una empresa multinacional, y tenía muy buen sueldo y muy buen trabajo. ¿Para qué lo voy a negar? Ya se los he contado, se los he compartido algunas veces. Y por cuestiones de Dios, ya Dios tenía planes en mi vida. Me movió de ese trabajo. Fui yo el que renunció, mi hermano. Imagínese, estando bien pagado, con buenas amistades, un buen trabajo, un futuro. Pero a mí me atormentaba algo, la vejez, que yo decía, por muy buen trabajador que sea para esta empresa, va a llegar un tiempo, vaya que todavía no ha llegado, ¿verdad? 40, 50 años, que van a decir, mira, muy buen trabajador, pero te tenemos que despedir, ¿verdad? Por la edad. Y me moví a un negocio propio. Y los que tienen aquí negocios me van a entender. Hay veces que tenemos que la bolsa ya se revienta, ¿va, hermanos? Y hay veces que uno mete y solo verde saca uno. El negocio es eventual. Se gana y se pierde. Así es el negocio. Y solo los buenos negociantes se mantienen, porque cuando vienen las pérdidas dicen, pero en la próxima me repongo. Hay una hermana muy famosa ahí con un que ya es conocido por todos los alrededores donde ella trabaja. En una guerra dice, con no salir herido es ganancia. Imagínese. Entonces imagínese qué lindo es eso, que cuando uno ve las circunstancias que lo rodean, si uno pudiera tener la visión, hermanos, de ver cuál es la causa de esas circunstancias que estamos pasando. Fíjese que en esa ocasión, qué casualidad, ¿verdad? Pero ustedes saben que en Dios no hay casualidades. Nosotros teníamos 2 propiedades. Y en las 2 propiedades la municipalidad se le ocurre meter drenajes y asfaltar en aquel programa Alimentos por Trabajo. Y en ninguno de los 2 lados podía ir yo a trabajar, o sea, poner mi mano de obra. Ellos ponían los materiales y uno tenía que poner su mano de obra. Y fíjese que la única estrategia para poder uno tener acceso a esos servicios era pagándole uno a otra persona que fuera a trabajar en lugar del dueño del terreno. Y a mí me tenían pagándole a 2 muchachos en una casa y pagando en la otra casa el mismo trabajo. En un negocio, hermano, que créamelo, sacar para el mensajero, la secretaria, era un éxito. No había dinero para ese negocio, para poder tener nosotros. Y vino una crisis en nuestro matrimonio, una escasez, hermano. Y mire, yo pienso que era más fácil hablarle a las circunstancias, suspender los trabajos y quedarme sin drenajes, o que después me costara un dineral el poder adquirir un derecho, o tal vez dejar el negocio que no producía nada e irme a trabajar a otra empresa, va y producir ya una mensualidad fija. Eso era trabajar con las circunstancias, ver las circunstancias. Pero fíjese que nosotros vimos que la causa, lo que podía solventar que no tuviéramos esas limitaciones tan marcadas, fue que nosotros empezamos a llevar una perfecta administración de los pocos recursos que teníamos. Muchas veces nosotros, fíjese que estamos escasos, estamos limitados, y todo, mire, el libro de Eclesiastés dice, mientras aumentan los bienes, aumentan las necesidades. Quiere decir que si usted se mantiene con 2,000 quetzales y le caen 3,000, tampoco le van a alcanzar, hermano. Porque conforme aumentan los bienes, aumentan las necesidades. Siempre vamos a comprar ya algo mejor, algo de lujo, lo sacamos para paseos y cosas así. Lo importante es que nosotros en esa situación, hermano, en esa situación difícil, que como les digo, lo más fácil era buscarle a las mismas circunstancias otra forma de salir del problema. Fíjese que nosotros lo que hicimos fue
llevar una perfecta administración con mi esposa. Y fue que nos pusimos a hacer un listado de necesidades básicas, hermano. Un listado escrito, nada de que en la mente, nada de que en un papelito tirado. Fue algo formal. Mire, y yo se lo puedo garantizar, la mayoría cuando está en situación difícil, lo único que le interesa es sacar el día con la alimentación y las necesidades del día que estamos pasando. Pero casi nadie toma en cuenta, por ejemplo, cuando se termina el gas, que eso tiene que ser en junto. ¿Verdad que no? Un verdadero administrador pone hasta el gas dentro de su presupuesto. Y nosotros nos ceñimos, hermano, a ese gasto. Fíjese que yo estaba acostumbrado que mis hijos siempre el día domingo los sacaba a pasear. Ya era costumbre, todos los domingos salíamos a pasear. Y en ese momento de crisis, ni aún a ellos los sacábamos a pasear, porque no teníamos los recursos. Entonces fíjese que nosotros llegamos a la causa de las limitaciones que muchas veces tenemos en el hogar. Y la solución es una buena administración, mi hermano. Una buena administración. Eso va a solventar cualquier problema económico. Y no digamos, hermano, problemas sentimentales. Yo no sé si aquí más de alguien esté pasando un problema a nivel de pareja o de noviazgo. Personas que tal vez hablan de separación o tal vez están separados. O tal vez están pensando, ay, ya me dejó el novio o la novia. Mire, mi hermano, usted debe de saber que no mire las circunstancias. No mire que tal vez él ya anda con otra. No se preocupe tanto de eso. Usted declare, si este es el varón que Dios me va a dar como esposo, dígale, no me lo quita nadie. Esa es la forma de declarar. Esa es la forma de decir, hablarle no a las circunstancias, sino que a la causa de las circunstancias, mi hermano. Debemos de aprender cómo orar, cómo pedir. Por eso él, cuando el Señor le dice, ¿tú crees que pueden vivir estos huesos? Él le dijo, Señor, solo tú lo sabes. Solo tú eres perfecto, solo tú lo puedes hacer. Y yo voy a hacer lo que me digas. Y cabal, profetiza sobre ellos. Y profetizó y se unieron. Y después le dijo, ahora profetiza vida, espíritu sobre ellos. Y profetizó y los huesos dice que cobraron vida. Los seres humanos. Y por eso le digo, es tan importante que nosotros sepamos que definitivamente vamos a tener circunstancias bien difíciles. Mire, cuando hay una enfermedad, a veces pedimos oración. Y qué bueno ser específico. Una enfermedad muy común que se da, la diabetes. A veces ahí hay, hermano, vamos a orar por la diabetes. Y se le habla y se le ora y se declara sanidad sobre la diabetes. Pero nos olvidamos de que la causa de la diabetes es de que el páncreas deja de producir insulina. ¿Por qué no le hablamos al páncreas? ¿Por qué no le decimos páncreas en el nombre de Jesús? Empieza a funcionar nuevamente. Empieza a producir insulina. Normaliza este organismo. Eso sería hablarle a la causa de las circunstancias. Pero nosotros le hablamos a las circunstancias, a la enfermedad. Y ese es el gran problema, que debemos de descubrir qué provoca nuestras limitaciones, hermano. Cuando tengamos una enfermedad, cuando estemos pasando una situación sentimental muy tremenda, cuando tengamos problemas financieros, ¿a qué le vamos a pedir al Señor? Hay que ser específico, hay que saberle pedir. Mire, Dios lo que quiere es hombres y mujeres de fe. Y Él quiere que cada día nosotros vayamos creciendo. Es más, la Biblia ya en Proverbios 4:18 dice que la senda del justo, o sea, el caminar de los hijos de Dios, es como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que llega a la perfección del mediodía. Nosotros debemos de aprender cada vez que veamos la mano de Dios, que sea un momento de experiencia para confiar y tener más fe cada día, hermano. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Biblia ya en el libro de Santiago que la fe sin obras es muerta. Quiere decir que tenemos que creerle a Dios. Tenemos que declarar la bendición de Dios, pero tenemos que dar el paso de fe, mi hermano. O sea, cuando usted pase un momento difícil, está bien, hermano, las circunstancias, hay limitaciones,
Hay una enfermedad, no me deja superarme, pero usted le va a hablar a lo que causa ese problema y va a obrar en fe. Por lo menos, hermano, por lo menos tómese la medicina, pues cuando le detecten algo. Porque fíjese que son inventos que Dios ha permitido. Es la ciencia que dice que incluso falta que se aumente en los últimos tiempos, en los postreros tiempos. Dice que la ciencia va a llegar a su límite máximo. Van a haber inventos que nos vamos a quedar asombrados. De hecho, ya los tenemos en los medios de comunicación. Pero falta todavía mucho. Entonces Dios permite que el hombre y la mujer descubra cosas para que nos sirvan a nosotros, a nuestro cuerpo. Ellos detectan cómo ciertas situaciones nos hacen daño. Usted lo puede notar. Hay cosas que antes, por ejemplo, mire, hace varios años en las escuelas me acuerdo yo que llegaban a darnos cursos de higiene y alimentación. Y decían que dentro de la dieta diaria de todos los niños debíamos de comernos por lo menos un huevo al día. Imagínense. Lo mejor eran 2. Hoy dicen que el huevo es un gran veneno porque está lleno de colesterol. O sea, ha cambiado pues. Ya la ciencia llegó a darse cuenta que en la yema del huevo hay mucho colesterol. Entonces ahora más bien le dice, mire, cómase solo la clara, ¿verdad? Y deje la yema. Entonces se da cuenta cómo la ciencia sí sirve, hermano. Mire cómo los inventos sí sirven. Mire, muchos alegan de que uno debe de predicar y comportarse como lo hizo Jesús. Y hay gente tan cerrada que hasta habla que un podio no se debe de usar porque Jesús nunca predicó así. Entonces digo yo, subámonos a una barca, vámonos a un monte, a una montaña, gritemos a todo pulmón, ¿verdad? No usemos un micrófono. Y si la ciencia ha avanzado, inventaron un medio de amplificación de sonido, ¿por qué vamos a dejarlo de usar? Entonces yo vuelvo a lo mismo. Sabiduría de parte de Dios para cada circunstancia. Mire, si usted está con problemas económicos, haga un listado, haga un gasto financiero y usted va a ver cómo se va a ordenar. Pero eso no quiere decir que si usted se puede ganar unos centavos de más en otro trabajo o hacer algo para obtener un mayor ingreso, no lo deje de hacer. Claro que lo puede hacer. Lo que no vaya a hacerme nunca, hermana, es irse a endeudar. Porque si usted se endeuda, se vuelve esclavo de la persona que le prestó. Eso sí nunca lo haga. Porque la deuda hace que uno sea esclavo ¿del qué? Arrendatario, ¿verdad? Sí. Entonces, necesitamos aprender, hermanos. Las circunstancias son lo que ven nuestros ojos. Las situaciones difíciles son las que vamos a ver superficialmente. Pero como hijos e hijas de Dios, en crecimiento, en madurez, debemos de aprender a descubrir a dónde vamos a hablarle a las circunstancias para que eso se quite. Mire cuántas personas no están clamándole por hijos tal vez en drogadicción, ¿verdad? Hijos que tal vez lo que los padres tratan de evitar es que tengan amistades, porque dicen es que el amigo es el que se lo lleva. Y no, mi hermano, no son las amistades, no son las circunstancias. Háblele a lo que causa la situación. Muchas veces un hijo, una hija, un esposo agarran vicios. ¿Sabe por qué? Porque están buscando consuelo de algo que no tienen y lo buscan en un vicio, que eso momentáneamente los va a hacer olvidarse de la situación real. ¿Por qué no confrontar? ¿Por qué no buscar la situación? Muchas veces tal vez sea una muestra de cariño lo que necesitan nuestros hijos para dejar un vicio o una pandilla. Yo conozco personas que han abandonado pandillas, hermano, y lo único que necesitaban era conocer que en su casa había autoridad. Nunca había tenido autoridad y por eso salió a buscar a la calle lo que no tenía en su casa. Es bien importante que nosotros veamos con madurez no las circunstancias, sino que la causa de las circunstancias para buscarle solución a nuestra vida. Así que en el nombre de Jesús esta mañana, yo espero que cada uno de nosotros hoy podamos crecer en el conocimiento de la palabra, podamos ir madurando, hermano. Y como les digo,
Puede ser que hoy hayan necesidades específicas, necesidades reales en cada uno de ustedes, pero no es buscándole solución a las circunstancias que los rodea, a las situaciones difíciles que están pasando, cómo van a salir de ese problema. Es buscando con la sabiduría de Dios, con la fe en el Señor, que ustedes van a poder declarar bendición, victoria sobre la causa de estas circunstancias que hoy nos rodean. Así que en el nombre de Jesús vamos a orar. Incline su rostro. Buen Dios y Padre Santo, esta mañana estamos delante de tu presencia dándote gracias primeramente porque me has dado un día de vida. Gracias, Señor, porque amanecimos respirando. Gracias, Señor, porque tenemos una familia. Gracias, Padre, porque tenemos salud. Bendito seas tú, Señor, que tenemos el alimento para el día de hoy. No andamos desnudos, tenemos con qué cubrirnos. Señor, gracias por todos esos regalos que muchas veces no miramos, sino que miramos solo las circunstancias que nos rodean, las situaciones malas por las cuales estamos pasando. Perdónanos, Señor, porque nos olvidamos de tu misericordia, de tu amor, de tu bondad, de tu cuidado que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, yo esta mañana estoy declarando sobre la vida de los miembros de esta iglesia, Señor, que ya no miren más las circunstancias que los rodeen, que ya no se dejen llevar por lo que sus ojos ven, sino que en madurez espiritual, en la guianza del Espíritu Santo, podamos nosotros descubrir la causa de esos momentos difíciles que estamos pasando. Padre, en el nombre de Jesús, dice que tu palabra nunca regresa vacía, siempre cumple su cometido. Dice que la palabra penetra como espada de doble filo hasta lo más profundo de nuestro ser, escudriña nuestro corazón. Y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que hoy nos vamos no con huesos secos, sino nos vamos fortalecidos y vivos por medio de tu Santo Espíritu, para que cualquier situación contraria que se esté dando a nuestras vidas, cualquier situación que estemos pasando, ya no nos agobien las circunstancias que nos rodean, ya no miremos el mal que nos ven nuestros ojos, sino que con la sabiduría y la revelación de parte de Dios podamos hablarle a la causa de estas circunstancias. Podemos declarar victoria en el nombre de Cristo Jesús. Hablemosles con poder, con autoridad. Hablemosle a las cosas que no son todavía. Llamemos las cosas que no son como que si ya fueran. Tengamos fe. Sepamos que el Señor nos guarda, nos protege. Sepamos que Él tiene cuidado de nosotros. Dice su palabra que si Él tiene cuidado de los pajarillos del campo, de la creación misma, ¿cómo no va a tener cuidado de un hijo y una hija de Él? Así que en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros reciba fortaleza el día de hoy. Fortaleza para sus momentos difíciles. Y primeramente Dios venga revelación de la palabra de Dios para que puedan de ahora en adelante hablarle a las causas, a lo que provoca que usted esté pasando un mal momento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, te bendecimos, te glorificamos y alabamos tu santo nombre. Amén y amén.